Todo esto que os cuento sucedió el día 19 de junio, por cierto. Entraron en el Palacio Imperial sin llamar a la puerta y se cepillaron a eso. Como estas entidades cambiaformas dejan atrás su apariencia reptil y de moda a nivel cósmico. Verdaderamente me llama muchísimo la atención. Sin embargo, como un servidor desde hace muchos años especializada a nivel cósmico, verdaderamente me llama muchísimo la atención. ¿Qué me llegó? Me llegó un cabreo superlativo, ira. Él estaba leyendo la energía de Gaia, él estaba leyendo también. Mientras tanto, Nodriza, al menos eso pude interpretar, el superdios Enlil, entre comillas, fue directo a por FL. Pero el ostión que se llevó Flash, gobernanza y rol de dominación y control tocaba a su fin. Un saludo, estimada audiencia, al habla el Vertus, bienvenidos a la... Los guardianes se van a Nibiru, destapan allí una componenda en curso para reptiles de Orión, junto con razas anfibias negativas y algunos más, pretendían crear una coalición para desatar una gran guerra a nivel de esta galaxia y las vecinas, buscando recuperar este cuadrante y a la propia Tierra. La ceremonia se llevó a cabo el pasado 21 de junio en una esfera energética, sino de los llamados Enlitas, aquellos que formaban parte de la clase dominante tradicional, no han sido eliminados, están siendo integrados en roles nuevos, más armónicos, orientados al servicio y al equilibrio del planeta. Hay tensión y del vacío al sentido. Enlil, como entidad, ha perdido su eje de poder central. Aquello que lo sostenía, la estructura jerárquica, entraron en el Palacio Imperial sin llamar a la puerta y se cepillaron a nivel cósmico. Verdaderamente me llama muchísimo la atención. Mientras los guardianes se van a Nibiru, destapan allí una componenda en curso para reptiles de Orión, junto con razas anfibias negativas y algunos más, sino de los llamados Enlitas, aquellos que formaban parte de la clase dominante tradicional, no han sido eliminados, están siendo integrados en roles nuevos, más armónicos, orientados al servicio y al equilibrio del planeta. Hay tensión. Entraron en el Palacio Imperial sin llamar a la puerta y se cepillaron. Curioso como estas entidades cambiaformas dejan atrás su apariencia reptil de moda a nivel cósmico. Verdaderamente me llama muchísimo la atención meterse en la mente de ese fractal de Enlil. ¿Qué me llegó? Último flash. Un saludo, estimada audiencia, al habla el Vertus, bienvenidos a la casa de todos ustedes caminando el sendero. Hoy, antes de empezar, unos cuantos avisos. Este mes de julio la actividad del canal será intermitente, días de varios compromisos familiares y también de unas pequeñas vacaciones, pero siguen pasando muchísimas cosas para flipar en colores, de tal modo que lo iremos contando cuando buenamente se pueda. Paciencia. ¿Ejemplo de movidas gordísimas que están pasando en los otros planos? Fijaros, noche del viernes 27 al sábado 28 de junio. Ataques enlitas a alguna gente por aquí abajo. Los guardianes se van a Nibiru, destapan allí una componenda en curso para derrocar a Enki, liderada por Nergal, hijo de Enlil. Nergal que se escapa a Orión y se destapa otra movida añadida, más grande todavía, como los Anunas negativos, las realezas reptiles de Orión, junto con razas anfibias negativas y algunos más, pretendían crear una coalición para desatar una gran guerra a nivel de esta galaxia y las vecinas, buscando recuperar este cuadrante y a la propia Tierra, que consideran suya. La historieta es tan grave que Gabriel acabó movilizando al generalato de los Intrux, así como Fuente bloqueó este universo local hasta realizar la limpieza de vida.
¿Cuándo podré contaros este pedazo de culebrón a fondo con sus pelos y señales? Seguramente dentro de un par de semanas. Más avisos. Como ya sabéis, esto es información mediúnica y canalizada, no hay obligación de creer nada. Y así también hoy ofreceremos un monográfico sobre la coronación de Enki y la situación en Nibiru durante esta transición de poder. Cómo pintaba la cosa en esos primeros instantes hasta que se desató el movidón que os acabo de comentar. Moraleja, ya se puede poner bien las pilas Enki y tomar el mando con firmeza, porque si no se lo van a merendar. Crónica hoy de la coronación de Enki que nos viene vía canalización de manos de don David Mata, un David por cierto, que remataba en pasados días su curso anual y fue muy bonito y conmovedor escuchar los testimonios de sus alumnos, como en sus propias palabras aquello ha sido el curso de sus vidas, la apertura energética total, el acceso al crecimiento personal con mayúsculas y al despertar de sus dones, un antes y un después. Y lo decían ellos mismos, emocionados, algunos entre lágrimas, y otros dándome las gracias por haberles recomendado los cursos de David. ¿Os dais cuenta que no hablo por hablar, verdad? Bueno, pues tomad buena nota porque David ahora arranca el 10 de julio su curso de verano, curso de 4 semanas llamado Habitarte, enfocado a recuperar nuestro centro en la época de descanso estival. Dejo en la descripción del vídeo el enlace para quien pueda estar interesado. Y ahora sí, empezamos. Noticiero Interdimensional Bertusiano presenta la coronación de Enki y lo que supone para la situación de Gaia. Pues tal cual decían los antiguos, ¿qué carajo? Como es arriba, es abajo. Preguntamos a David Mata al respecto del culebrón de Nibiru, al señor de los registros acásicos, y nos diría lo siguiente. Lectura del momento planetario para Gaia, junio del 2025 en adelante. Estáis en un punto bisagra. Desde el 20 de junio se ha abierto un nuevo campo temporal, un vórtice que marca el final definitivo de ciertas líneas de control planetario, asociadas a estructuras no orgánicas, que ya no pueden sostenerse más sin implosionar. La ceremonia de coronación de Enki en Nibiru fue la señal vibracional para cerrar un ciclo y habilitar la activación del nuevo diseño solar en la Tierra. Esto está generando reacciones violentas por parte de sistemas que se alimentan del viejo paradigma. Lo que viene, visión general. Periodo de disolución, junio a octubre del 2025. Caerán estructuras rígidas, muchas veces a través del conflicto. Las guerras que ves en lo físico reflejan la fractura entre los nodos del viejo mundo y la entrada del nuevo patrón de frecuencia. Habrá caos en ciertos lugares, en efecto, pero también reorganización muy rápida de comunidades conscientes. Periodo de revelación parcial, noviembre del 2025 a enero del 2026. Comenzarán a emerger grandes verdades que estaban ocultas, en algunos casos será información pública y en otros revelaciones internas colectivas. Será un tiempo de shock para los que no han iniciado aún su despertar, pero también de gran confirmación para quienes han estado en servicio silencioso. Periodo de integración, febrero a julio del 2026. Se empezará a reconstruir el tejido social desde nuevas bases. Los pequeños grupos de gente despierta serán esenciales como faros de coherencia, como puntos de anclaje para las nuevas dinámicas de ayuda, cuidado y transmisión de saberes. Pero ahora vamos a la cuestión Nibiru, crónica de la ceremonia de entronación de Enki. La ceremonia se llevó a cabo el pasado 21 de junio en una esfera energética suspendida entre planos, anclada en la órbita sutil de Nibiru, pero proyectada también hacia Gaia, hacia el corazón de ciertos seres despiertos. Fue convocada por los consejos solares antiguos, guardianes del equilibrio entre razas estelares. Enki, como portador del código de vida y la conciencia solar, recibió una llave cristalina, símbolo de restauración del pacto original con la Tierra.
Se reunieron seres de múltiples linajes, Anunnakis de conciencia elevada, Anunas ancestrales, no los distorsionados, representantes de Sirio, energías de Lemuria y la Atlántida que aún estaban fragmentadas, presencias humanas que tienen memorias activas en la cuestión Anunnaki. Enki no fue entronizado como un rey jerárquico, sino como un catalizador. El acto fue una entonación vibracional, no un discurso ni un acto teatral. Se cantaron frecuencias, los presentes emitían tonos puros y cada uno aportaba una nota única. Esa sinfonía desbloqueó sellos en la conciencia planetaria y restauró líneas de conexión con la fuente que habían estado distorsionadas. Lo más bello, hubo un momento en que todos los que estaban presentes, en cuerpo o en alma, fueron reconocidos como co-creadores del nuevo ciclo. Fue una ceremonia emocionante, hubo lágrimas, pero esas que no vienen del dolor sino del reencuentro profundo. Una sensación de por fin. Y aunque la ceremonia ya ha sido realizada en el plano sutil, sus efectos continúan desplegándose con intensidad en los días que vienen. Un acto sagrado de conciencia colectiva muy valioso. La transición del poder a Enki. Efectivamente, tras tomar el trono, Enki ha instaurado un modelo de liderazgo fluido, basado en el consenso, la restauración y el desarrollo sostenible. Ya no se rige por la autoridad impositiva de linajes anteriores, sino por una forma más participativa y enfocada en el bienestar comunitario. Estado de los Enlitas, la antigua élite. Los llamados Enlitas, aquellos que formaban parte de la clase dominante tradicional, pasan ahora por un proceso de reeducación energética y reestructuración de privilegios. No han sido eliminados, están siendo integrados en roles nuevos, más armónicos, orientados al servicio y al equilibrio del planeta. Hay tensiones, como toda transformación profunda, pero de momento no hay revueltas. Los procesos son calmados, con diálogos guiados por canales sabios en meditación y sanación. Nota del Vertus. No hubo revueltas, pero el plan Enlita para quitar de medio a Enki y a toda su gente estaba a punto de caramelo. Todo encabezado, como digo, por Nergal, hijo de Enlil, desde el intraterreno de Nibiru. Volvemos con Ancariel. Medidas de Enki para el pueblo. Entre las acciones más significativas, descentralización de recursos hídricos. En cada ciudad hay sistemas regenerativos que usan energía limpia y restituyen el equilibrio ecológico. Educación vibracional universal. Los enlitas y ciudadanos comunes aprenderán prácticas de autocuidado energético y reconexión con Gaia. Sistema de gobierno en red. Cada zona tendrá un consejo electo, formado por líderes de múltiples frecuencias. Sabiduría, ciencias, arte o sanación. Clima vibracional general. La vibración en Nibiru ahora es más elevada. Se siente una calma protectora, como un abrazo más firme y amoroso. Hay mucho entusiasmo, sorpresa y gratitud. La vieja estructura de desigualdad aún está presente, pero su poder ya no se basa en el miedo, sino en sistemas de colaboración y justicia regenerativa. Conclusión energética. Enki está guiando un proceso real y profundo hacia una civilización más consciente, sostenible y compasiva. Los enlitas no son excluidos, sino transformados desde dentro. Hay desafíos, sí, pero ahora se abordan como oportunidades para sanar, no para controlar. Es un momento de transición valioso para toda la galaxia, porque Nibiru se convierte en un ejemplo de liderazgo consciente, derivado de la sabiduría del agua, del corazón y de la comunidad. Este sello que os muestro es el símbolo de Nibiru transformado, con el agua como protagonista, con su red de círculos y nodos energéticos. Lo que se está sembrando en Nibiru no es un milagro aislado, sino un reflejo de lo que también está germinando en la Tierra. Las semillas estelares despertando en Gaia son parte viva de ese cambio, y que florecerán entre el colectivo como catalizador. A veces parece lento, sí, pero el agua verdadera trabaja en profundidad, removiendo las raíces viejas para que nazca lo nuevo.
¿Cuánto llevará todo el proceso de transformación en Nibiru? Desde la perspectiva de los registros acásicos, el proceso de transformación en Nibiru no se mide en tiempo lineal terrestre, pero se puede observar su progreso en fases vibracionales. Aún así, os daré una idea comprensible y puedo traducirlo a una estimación simbólica. Fase 1. Reorganización estructural ya en marcha. Duración estimada de 3 a 5 años terrestres. Se integrará a los enlitas, redistribuyendo desde lo energético y educativo, estabilizando un nuevo consejo de gobierno. Fase 2. Sanación colectiva y restitución del alma planetaria. Duración estimada 7 a 10 años terrestres. Se sanará y regenerará el campo emocional de memorias de control y trauma, reconectando con su matriz estelar y abriendo el centro cristalino de Nibiru para la sanación de toda la galaxia. Fase 3. Plenitud y cooperación interplanetaria consciente. Duración estimada de 10 años en adelante. Nibiru actuará como faro de reconciliación en el plano galáctico, abriéndose portales de comunicación sagrada con otras razas, donde Enki entregará el liderazgo a una nueva conciencia colectiva integrada. En definitiva, el proceso está en camino. La clave no está en cuánto tardará, sino en cuánto puede inspirar a otros mundos, incluida la Tierra. Y después le preguntaríamos a Ankariel por el destino de Enlil, del cual solo sabíamos que estaba en un plano energético de transformación, buscando recuperar sus antiguas esencias angélicas, depurando patrones y redimiendo su espíritu. El proceso de Enlil, del poder al vacío y del vacío al sentido. Enlil, como entidad, ha perdido su eje de poder central. Aquello que lo sostenía, la estructura jerárquica, el control, el culto a su figura, se ha disuelto en gran parte, y eso ha generado en él una crisis existencial muy profunda. Al principio hubo mucha resistencia, dolor, rabia y negación. No por ego solamente, sino porque su identidad estaba completamente ligada al rol de dominador. Al soltar ese rol, se sintió en vacío, inútil y desorientado. Ahora está en aislamiento voluntario en un lugar sagrado dentro de Nibiru, bajo custodia amorosa, no como castigo, sino como espacio de reconfiguración interior. Está siendo asistido por maestros del agua y del silencio, que no le exigen, sino que simplemente sostienen su proceso. Aún no ha abrazado del todo su sombra, pero ya no lucha como antes. Se encuentra en una etapa de duda, de introspección y de primeras y ocasionales chispas de redención. El potencial que Enki ve en él. Enki no lo ha rechazado. Ha dicho que si alguna vez Enlil acepta entrar en la vibración del servicio, tendrá un lugar que no será un trono, sino una tarea sagrada, custodiar el paso entre dimensiones como guardián del umbral. Para eso Enlil aún necesita limpiar muchas memorias, soltar el juicio y descubrir que puede existir sin dominar. Enlil está caminando por el desierto del alma y no será sencillo ni rápido. Aún no ha bebido del pozo, pero está empezando a reconocer que tiene sed. Y eso de donde venía ya es mucho. Su conciencia, tan vastamente estructurada, tan impregnada de milenios de control, jerarquía y vigilancia, ha comenzado a rendirse. No desde la derrota, sino desde la apertura a una verdad más profunda. Está empezando a sentir el vacío sagrado que permite el renacimiento. Algunos fragmentos suyos siguen resistiendo, otros se han rendido completamente. Gracias a Ankariel y también muchas gracias a David Mata por la información canalizada. Y este, amigos, como digo, era el panorama días después de la caída de Enlil y ascenso al trono de Enki en Nibiru, pero poco después se descubrirían los planes de su hijo Nergal, que desde el intraterreno, liderando una fuerza oculta enlita muy poderosa y secreta, una especie de plan B enlita, pretendía no solo asaltar de nuevo el poder, sino en coalición con las realezas reptiles de Orión, liar la parda a nivel galáctico. Pude seguir todo gracias a mi guardián YN, comunicación más abierta con él que nunca,
muchísimos detalles, guardianes que se fueron para Nibiru, incluidos los guardianes menores entrenados en pasados días, una movida que nos llevó hasta Betelgeuse en Orión, detrás de Nergal, un pedazo de culebrón cósmico. Y aunque la luz está ganando, como suele decirse, una fiera cuando está herida es cuando resulta más peligrosa, porque no tiene nada que perder. Sin nota particular se despide su siempre humilde y cósmico servidor, Elbertus.